Para nuestra exploración de hoy, tenemos un material que es una verdadera joya. Un documento encantador, muy curioso, titulado Aventuras geométricas para Santi. Y bueno, para aclarar desde el principio, no es un artículo de investigación denso ni nada por el estilo. Es más bien un cuento. Narra las aventuras de Trini, un pequeño triceratops que vive en un bosque donde, al parecer, los animales guardan un secreto ancestral. Un secreto que, aunque se presenta de una forma superlúdica, la verdad es que toca fibras muy profundas de cómo funcionamos. Justo eso iba. La premisa del texto y lo que vamos a analizar a fondo es que las formas geométricas que creamos con el cuerpo pueden influir directamente en nuestros estados de ánimo. Es esta conexión fascinante entre el movimiento físico y el estado interior. Nuestra misión, entonces, será desglosar este sistema, explorar las llaves vivientes que Trini descubre y, sobre todo, entender la filosofía detrás de esta conexión cuerpo-mente. Y fíjate que mi primera reacción al leerlo fue de sorpresa, pero también de reconocimiento. Porque aunque tiene este formato de cuento, la idea central es lo que en psicología se conoce como cognición corporeizada, el embodied cognition. No es una idea nueva, pero sí es muy poderosa. O sea, la noción de que nuestras posturas no solo reflejan cómo nos sentimos, sino que pueden activamente generar estados emocionales. De hecho, hay estudios muy famosos, como el de Amy Cuddy sobre las posturas de poder, que demuestran justo eso. Cómo adoptar una postura expansiva por solo 2 minutos puede alterar los niveles hormonales. ¡Claro! Este cuento está tocando, de una forma muy bella, un mecanismo neurobiológico que es muy real. A ver, entonces, analicemos esto con más detalle. La aventura de Trini arranca cuando encuentra el mapa de las llaves vivientes. La primera que aprende, con ayuda de una ardilla saltarina, es la más fundamental de todas, una línea vertical. La llaman la escalera del cielo. Pero no es un solo movimiento, ¿verdad? No, para nada. Es una dualidad, un eje. El texto lo describe como 2 movimientos opuestos en la misma línea. El primero es con los brazos hacia arriba. Te estiras lentamente para, dice, llenarse de energía. Y se acompaña de un sonido, un mantra muy simple. Ah. Como un suspiro de asombro, ¿no? Exacto. Y el opuesto es bajar los brazos con firmeza, como si pesaran, para anclarse y sentirse seguro. Con el mantra que es un sonido más profundo, más grave. Es casi como si el cuerpo se convirtiera en un ecualizador de energía. Y es que no es solo simbólico, es biomecánico. El ¡ah! Expansivo te abre el pecho. Literalmente crea más espacio para los pulmones. Te prepara para la acción. Ajá, fisiológicamente. Y el profundo baja tu centro de gravedad. Te hace sentir más estable, más plantado. Y el uso de sonidos tampoco es casualidad, ¿eh? La idea de que ciertas vibraciones vocales influyen en el sistema nervioso es la base de prácticas como el toning o el canto de mantras. Aquí está simplificado a su esencia más pura. Sonidos expansivos contra sonidos de recogimiento. Y a partir de este eje vertical, el sistema introduce los otros 2 ejes espaciales. Primero, la línea horizontal, la línea del equilibrio, que es extender los brazos a los lados para ver las cosas con perspectiva. Uniendo el ayer y el mañana, dice el texto. Exacto. Y luego, el puente del tiempo, que son flechas adelante y atrás. Un paso decidido al frente para el impulso, para la valentía, con un sonido cortante, A. Y su contraparte, un paso suave hacia atrás para la reflexión, con un sh. Lo que se está construyendo aquí es un mapa tridimensional de la experiencia humana, ¿te fijas? Totalmente. Se están mapeando las dimensiones espaciales que todos conocemos, arriba, abajo, lado a lado, adelante, atrás, con dimensiones psicológicas igual de fundamentales. O sea, energía, calma, equilibrio, perspectiva y acción-reflexión. Es un sistema de una elegancia notable en su simplicidad. Y esta idea de mapear el espacio con las emociones es solo la puerta de entrada. Sentí que a partir de aquí el texto daba un salto cualitativo. Pasa de estas líneas simples a algo que el abuelito búho llama los 8 movimientos maestros. A mí me pareció el verdadero corazón del sistema. ¿A ti no? Sin duda alguna, aquí es donde se pasa de la gramática básica a la poesía del movimiento, digamos. Me gusta esa analogía. Sí,
Es que las líneas simples son las letras, pero estos 8 movimientos ya son las palabras con las que puedes construir frases complejas. Ya no son solo ejes, son formas con una carga simbólica mucho más rica. Vamos a verlos en pares, porque el texto los presenta con esa lógica, ¿no? De opuestos complementarios. El primer par se enfoca en la acción y la estabilidad. Por un lado, el impulso, que es una diagonal ascendente. El movimiento es como un salto de rana, con el mantra is, un sonido de chispa. Para despertar la creatividad, dice. Exacto. Y su contraparte es el ancla, una diagonal descendente hacia atrás. El movimiento es agacharse lentamente. El texto dice como si estuvieras plantando raíces en el suelo, pero yo me imagino algo más, ¿sabes? Como que de las manos y los pies salen raíces que se hunden en la tierra. Te hace inamovible. Totalmente. Es una sensación de peso, de solidez, que se acompaña de ese profundo para generar resistencia. Entiendo la idea del ancla para la resistencia, pero, oye, ¿no podría fomentar también la rigidez o la terquedad? ¿Cómo se equilibra eso? Esa es una excelente pregunta. Y creo que la respuesta está en el sistema mismo. Ninguna llave es una solución universal. El ancla es para cuando necesitas firmeza ante una tormenta, por así decirlo. Si la usas cuando la situación requiere flexibilidad, claro que se convierte en rigidez. Por eso existen las otras llaves. Exacto. Por eso existe su contraparte. La sabiduría no está en tener una llave favorita, sino en saber cuál usar en cada momento. Claro, tiene todo el sentido. El siguiente par es potentísimo simbólicamente: la cruz del equilibrio y el círculo de abundancia. El contraste aquí es fascinante. La cruz, el signo de más, es una estructura casi matemática. El movimiento busca un balance físico, Brazos en cruz, piernas separadas. que se traduce, según el texto, en un balance mental entre dar y recibir. Nos habla de límites claros, de un intercambio justo entre el yo y el otro. Mientras que el círculo es todo lo contrario. El movimiento es trazar círculos amplios con los brazos y el texto lo describe como crear un nido protector. Es que el círculo disuelve los límites. Es un gesto de inclusión, de totalidad. Es un símbolo universal de protección, de crear un espacio seguro donde todo es bienvenido, donde todo está contenido. Ujú. Pasamos de la estructura de la cruz, que organiza el espacio, a la contención del círculo, que lo unifica. Me encanta esa distinción. El siguiente par se enfoca más en la mente, la inspiración y la introspección. Primero, la chispa cruzada, que es una X. Consiste en dar palmadas rápidas arriba de la cabeza. El mantra es, otra vez, is, como un cortocircuito creativo. Un eureka, Sí, busca una inspiración súbita. un rayo que viene de fuera, por así decirlo. Y su opuesto es el triángulo profundo, un triángulo invertido. Ah, sí. El movimiento es juntar las manos y apuntarlas hacia el suelo, inclinándose, con un vibrante y bajo. La analogía es buscar un tesoro enterrado, Claro, la sabiduría no viene de un chispazo externo. sino de una excavación interna. Es la diferencia entre una revelación y una reflexión profunda. Y llegamos al último par, que para mí representa la dualidad fundamental de cómo enfrentamos los desafíos: fuerza o flexibilidad. Por un lado, el golpe del despertar, el que tiene una línea perpendicular. Ese es un puñetazo rápido al aire con un explosivo para romper obstáculos. Y es interesante que el texto lo llame el golpe del despertar. En otras disciplinas, un movimiento así podría verse como agresivo. Pero aquí el enfoque está en la apertura, en romper una barrera interna, no externa. La intención lo es todo. Es un gesto para romper la inercia. Oye, me pregunto en qué situaciones de la vida cotidiana, más allá del obvio, podría ser útil una herramienta así. Quizás para romper con la procrastinación, ¿no? Absolutamente. Como un gesto físico para cortar la inercia mental de luego lo hago. Claro. O para romper un patrón de pensamiento negativo. Un físico y mental para decir basta. Pero de nuevo, no siempre es la solución. Por eso existe su complemento. Por eso existe la serpentina fluida. El movimiento es ondular el cuerpo suavemente, con un continuo. Su función es la opuesta: no romper el obstáculo, sino aceptarlo, fluir con los cambios.
Lo brillante del sistema es que no juzga. No te dice que fluir es mejor que golpear. Simplemente te ofrece las dos herramientas. Te las da, confiando en tu discernimiento para saber cuándo ser un martillo y cuándo ser un río. Una vez que Trini aprende estas 8 llaves maestras y las anteriores, llega el momento de la verdad. Hace la pregunta que nos hemos estado haciendo todo este tiempo. Pero Búho, ¿por qué funcionan estos movimientos? La pregunta del millón. Y la respuesta del abuelito Búho es la tesis de todo el documento, me parece. No recurre a explicaciones mágicas. Su respuesta es simple y directa. Porque tu cuerpo y tu mente están conectados. Y luego añade la frase clave que lo une todo. No es magia, es atención. Eso me pareció crucial. Continúa diciendo, si haces el movimiento pensando en qué quieres sentir, funciona. Si lo haces sin pensar, es solo ejercicio. Ahí está, ese es el núcleo. Es lo que separa este sistema de la mera calistenia o del ejercicio. La clave es el enfoque mental, la intención. Es un llamado a la conciencia plena, al mindfulness en el movimiento. No se trata solo de ejecutar una forma, Sino de habitarla. exacto, de habitarla con un propósito claro, de sentir la cualidad que quieres invocar. La forma es el vehículo, pero la atención es el conductor. Y la ardilla lo remata con un acertijo que me encantó. Es como el acertijo del sabio que cruza el río. No es el río el que cruza, eres tú quien se mueve. Esa frase desplaza el poder de forma brillante. El poder no reside en las formas en sí, como si fueran hechizos, no. Claro. Reside en la persona que las ejecuta con intención. La llave viviente es solo una herramienta, un catalizador para que la persona dirija su propia atención y energía. La fuerza está en quien se mueve, no en el movimiento. El mapa no es el territorio. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? Lo que empieza como un tierno cuento sobre un triceratops se despliega en un sistema coherente, que vincula geometría, movimiento e intención para modular nuestro estado emocional. Pero el texto guarda una última sorpresa en el epílogo. Un epílogo que, en mi opinión, eleva todo el sistema a otro nivel. Trini se da cuenta de que sus 3 cuernos son también llaves especiales. El abuelito Búho le confirma que su primer cuerno es la verdad, para ver las cosas como son. El segundo es la belleza, para crear armonía. Y el tercero es la bondad, para ayudar a otros. Al principio no entendí bien cómo conectaba esto con los movimientos. Parecía un añadido un poco moralista. Pero si lo conectamos con todo lo anterior, vemos que es el cierre conceptual perfecto. Pasa de ser una serie de técnicas de bienestar emocional para uso personal a convertirse en una filosofía de vida. Ah, claro. Sugiere que todas estas herramientas, estas 24 llaves, alcanzan su máximo potencial no cuando se usan para uno mismo, sino cuando se ponen al servicio de valores superiores. La verdadera maestría no es solo sentir equilibrio, sino actuar desde la verdad. No es solo sentir fluidez, sino crear belleza. No es solo sentir fuerza, sino usarla con bondad. Exacto. Le da un propósito, una dirección ética al poder que te dan las llaves. Visto así, las herramientas son poderosas, pero el propósito con el que se usen es lo que define su verdadero impacto. El cuento termina con una pregunta directa para quien lo lee. ¿Cuál llave usarás hoy? Es una invitación a la práctica. Una pregunta muy potente, pero a mí me dejó pensando en un siguiente paso que el texto no explora explícitamente. Presenta las llaves como notas individuales en un piano. La pregunta natural es, ¿se puede empezar a componer música con ellas? Justo a eso iba. ¿Qué pasaría al combinar estas llaves de forma creativa? ¿Qué estado mental o qué nueva capacidad podría surgir de fusionar, por ejemplo, el golpe del despertar Que sirve para romper obstáculos. con la chispa cruzada, que genera inspiración súbita? Sería una especie de innovación disruptiva personalizada. ¡Órale! Un movimiento para romper un bloqueo creativo. Sí, exacto. O una combinación todavía más interesante. ¿Qué pasaría si unes el ancla, que genera resistencia y estabilidad, con la serpentina fluida, que promueve la aceptación del cambio? Parecen opuestos y reconciliables. A primera vista sí. Pero, ¿no es esa precisamente la definición de la resiliencia? ¡Wow! ¡Claro! La capacidad de mantenerse firme en tus principios y valores. El ancla. Mientras te adaptas flexiblemente a las circunstancias cambiantes. La serpentina. Me fascina esa idea.
Sería como crear una secuencia física para encarnar un concepto abstracto como la resiliencia. Quizá las verdaderas aventuras geométricas comienzan no solo al usar las llaves que nos da el mapa, sino al empezar a crear nuestras propias combinaciones. Nuestras propias coreografías. Sí, para los desafíos únicos que enfrentamos cada día. El texto nos da el alfabeto, pero la poesía la tenemos que escribir nosotros con el cuerpo.